Estamos estudiando las epístolas del apóstol Juan y hoy avanzamos en este estudio precioso en el que el Señor nos ha estado hablando, nos ha estado animando también, confrontando con muchas realidades de nuestra vida. Y hoy continuamos con esta serie. Tenemos un lema para esta serie de las epístolas del apóstol Juan. ¿Cuál es? Es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos en nuestro sermón número 27 de esta serie, que tiene como título ¿Cómo practicamos el amor fraternal? ¿Cómo practicamos el amor fraternal? Es el título de la enseñanza de hoy y vamos a estar estudiando Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, del 16 al 18. Dice la palabra del Señor: En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estamos estudiando esta preciosa epístola del apóstol Juan y hemos visto cómo el apóstol escribe a una iglesia que está teniendo dificultades por causa de una falsa doctrina que permeó toda la congregación, todas las congregaciones a las que escribe Juan, y que causó divisiones, causó pleitos entre ellos, e incluso hizo que algunos se apartaran tras esa falsa doctrina, ¿no? Habían enemistades entre los hermanos, unos odiaban a los otros por causa de su doctrina. Y en medio de toda esta situación, el apóstol Juan escribe a la iglesia llamándole la atención, pero también enseñándoles la verdad para que a través de esa verdad ellos puedan comprender la realidad de lo que están viviendo. Hemos avanzado por esta epístola y por este capítulo 3, donde dijimos que Juan nos está mostrando 10 realidades de la verdadera iglesia, ¿recuerdan? Y hemos estado hablando de esas 10 realidades, ya hemos avanzado en 7 de esas 10 realidades. Y en nuestro último estudio vimos que lo que debe caracterizar la iglesia de Cristo es el amor fraternal. ¿Sí recuerdan? Dijimos que el amor, más que un sentimiento, es un mandato de Dios, es un fruto del Espíritu Santo, un fruto divino, y es una evidencia de la conversión de una persona, ¿no? En los versículos que vamos a estar estudiando hoy, el apóstol Juan nos va a hablar de cómo los creyentes practicamos ese amor fraternal. Si dijimos que el amor fraternal no es un sentimiento, sino que es un mandamiento, si dijimos que es la procura desinteresada del bien de nuestro prójimo, ese anhelo por el bien de nuestro prójimo, la pregunta es ¿cómo practicamos ese amor fraternal nosotros los creyentes? Es de eso que nos va a hablar el apóstol Juan aquí en estos versículos que acabamos de leer. A través de 3 sencillos puntos vamos a ver cómo practicamos los creyentes el amor fraternal. Así que vamos a comenzar con el primer punto de nuestra enseñanza. Entonces, a la pregunta, ¿cómo practicamos los creyentes el amor fraternal? Lo primero que vemos aquí en este texto es que Juan nos dice que nosotros practicamos el amor fraternal siguiendo el ejemplo. Ese es el primer punto, siguiendo el ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Pues vamos a ver lo que dice el texto otra vez. Miren lo que dice el versículo 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces Juan comienza aquí hablándonos de la manera en que nosotros los creyentes conocimos el amor, ¿no? ¿Cómo conocimos el amor nosotros? Nosotros conocimos el verdadero amor a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue Él quien puso su vida para morir en la cruz por nosotros, en lugar de nosotros. Por causa de nuestros pecados nosotros teníamos una deuda delante de Dios y su justicia que solo podía saldarse con la condenación eterna de nosotros los pecadores. Sin embargo, Jesucristo, sin haber hecho pecado, sin merecer el castigo, se ofrece a sí mismo para ser el Cordero sustituto que moriría por nosotros en la cruz del Calvario, por su pueblo, por su iglesia. Y la Biblia nos recalca esa realidad que es el Evangelio,
que Cristo puso su vida por nosotros, debiendo nosotros haber muerto. Cristo dijo, yo pago, y pagó con su vida en la cruz. Dice Gálatas capítulo 1, versículos 3 y 4. Gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si miramos ese texto, lo que nos está allí diciendo el apóstol Pablo es lo mismo que nos dice Juan. Que Cristo mostró su amor al entregarse por nosotros. Que Cristo hizo la sustitución nuestra y murió por nuestros pecados. Juan pone ese amor de Dios, de Cristo, como el ejemplo que nosotros, los creyentes, debemos seguir para amarnos fraternalmente. Estamos preguntándonos cómo amamos los creyentes. Juan nos está diciendo que hay un ejemplo práctico que podemos ver, que podemos mirar y por el cual nos podemos guiar, y es el ejemplo de Cristo mismo. Él dice, Cristo amó poniendo su vida por nosotros, también nosotros debemos amar de esa manera. Ahora, Dios es el modelo perfecto del amor verdadero y los creyentes estamos llamados a imitarlo. El amor del mundo es falso, sus modelos son falsos, porque el mundo tiene sus modelos de amor que también son falsos. Y hoy en día se habla de amor de muchas maneras en donde nosotros vemos por las escrituras que es falso, ¿cierto? Amor falso. Por ejemplo, hoy en día está muy de moda el amor libre o el matrimonio libre, no sé si han escuchado, que es un matrimonio donde la pareja puede ser abiertamente infiel. No hay restricciones, ¿no? Puede ser infiel con el que quiera. Y esta clase de matrimonio, entre comillas, se pone cada vez más de moda, ¿no? Pero nosotros no amamos siguiendo los modelos del mundo. Nosotros no amamos siguiendo el patrón del mundo. El modelo que nosotros seguimos es el modelo perfecto, el modelo de Cristo. Él es el modelo perfecto de amor verdadero. Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús mismo se puso como modelo. Por eso Juan nos está poniendo a Jesús como el modelo perfecto, porque Jesús mismo nos enseñó que Él es el modelo. Dice Juan 13, 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Miren que Juan no está diciendo nada diferente a lo que Jesús nos enseñó. Juan está repitiendo la enseñanza de Jesús, que debemos amarnos unos a otros y que el modelo es uno solo. ¿Quién es el modelo? Cristo. Obviamente, el apóstol Juan no nos está aquí mandando a amar exactamente como Dios ama, porque el amor de Dios es perfecto, el amor de Dios no tiene mancha, y en cambio nuestro amor de hombres es muy limitado. Pero lo que nos está diciendo Juan aquí en este texto es que hay un aspecto del amor de Dios que podemos nosotros y estamos llamados a imitar. ¿Cuál es ese aspecto del amor de Dios? Pues el aspecto importante del amor de Dios que Juan resalta aquí en el texto es el de la entrega. Es el hecho de que Cristo puso su vida por nosotros. O como dicen otros textos, el hecho de que el Señor se dio a sí mismo o se entregó a sí mismo, ¿no? Dios, con la entrega de Cristo como el Cordero sustituto, nos enseñó a nosotros los creyentes que el amor es también entrega, que el amor es entrega. Dios con la entrega de Cristo nos dice que el amor es entrega, es dar. Y el apóstol Pablo toma también el ejemplo de Cristo como modelo cuando dice en Efesios capítulo 5 versículos 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mire, sed pues imitadores de Dios. ¿En qué lo imitamos? Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Miren lo importante.
ese olor fragante delante de Dios es la entrega. Y miren lo que dice aquí Pablo. El apóstol Pablo dice que imitamos a Dios cuando andamos en amor, y ese amor no es otra cosa que la entrega de nosotros mismos. La entrega de nosotros mismos. Primeramente, obviamente nos entregamos a Dios como nuestro Señor, como nuestro Dios, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, como dice la palabra. Pero también estamos llamados a darnos a nuestros hermanos en la fe. También estamos llamados a darnos a nuestro prójimo. Y el amor es darse a uno mismo, y eso es totalmente contrario al egoísmo que la sociedad, que el sistema de este mundo propone. Ustedes se han dado cuenta del egoísmo, la vida egoísta que el mundo propone. Y es totalmente contrario al egoísmo que hay en nuestro propio corazón, mis hermanos, porque la realidad es que en nuestro corazón, en vez de haber amor, hay ese egoísmo. Por causa de nuestro pecado, hay más egoísmo que amor. El amor es darse a uno mismo, y eso es contrario a nuestro pecado. El corazón pecaminoso del hombre busca solo su propio bien. No está mirando el bien ajeno. No está en esa procura del bien del prójimo. Está buscando su propio bien. Incluso muchas veces, si eso va en contra o en prejuicio de los demás. Si mi bien afecta la vida, va en perjuicio de los demás, incluso en esa situación el hombre lo busca. El hombre busca su propio bien, no importa si afecta la vida de su prójimo. Y eso es pecaminoso, eso es contrario al amor. En la naturaleza pecaminosa del hombre no está el darse a sí mismo. No está el de servir al hermano. Más bien está la presunción de que los demás se den para él. Está la presunción de que los demás deben servirle a él, atenderle. Y por eso codicia tanto. Por eso el hombre exige tanto. Ustedes se dan cuenta cómo nosotros peleamos por todo, exigimos. Precisamente es por eso, porque en vez de pensar en darnos, estamos pensando en que nos den. En vez de pensar en entregarnos a nosotros mismos, estamos esperando que nos entreguen, la gente se dé por nosotros. Y en ese sentido somos soberbios, los pecadores. Nosotros juzgamos severamente a David cuando leemos que desde el terrado de su casa vio a la esposa de uno de sus generales, y la Biblia dice que la codició y adulteró con ella. Y luego, para tapar ese pecado, manda a asesinar al esposo, es decir, al general, que era uno de sus amigos. Y nosotros vemos ese caso y lo juzgamos severamente. Obviamente es un pecado, obviamente está mal delante de Dios. Pero lo que yo quiero es que reflexionemos cuántas veces nosotros mismos hemos codiciado lo que los demás tienen. Porque fácilmente juzgamos la acción de David, pero hemos mirado cómo nuestro corazón es tan codicioso. Codiciamos lo que Dios le ha dado a nuestro prójimo. Codiciamos las comodidades, los lujos que le ha dado a nuestro prójimo. Muchas veces hemos incluso tomado lo que no es nuestro y hemos robado o hemos dejado de pagar algo, y la excusa es que la persona a la que le vamos a pagar pues tiene mucho dinero, entonces no importa si le quito algo. Y todo eso no es más que muestra de lo que nosotros somos y de nuestros pecados. El codicioso corazón del hombre no da con generosidad, pero sí exige con soberbia. Dígame si no es más fácil exigir con soberbia que dar con generosidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos peleado exigiendo nuestros derechos, nuestras cosas? Pero ¿cuántas veces hemos dado con generosidad y abiertos de corazón para las cosas que debemos dar? Muchos dicen, con supuesta humildad, le dicen a Dios: Señor, dame lo suficiente, no necesito más sino para mi mantenimiento.
Les parece humilde esta declaración, esta oración a Dios. Sin embargo, cuando nosotros pedimos solamente para nosotros, ¿no les parece que es una oración egoísta? Más bien nosotros deberíamos pedir, como dice el apóstol Pablo, no solo lo suficiente para nosotros, sino para que nosotros podamos abundar en buenas obras, como dice el apóstol Pablo. Deberíamos pedir para poder abundar en buenas obras, no para nosotros mismos, nada más. Hay quienes piden egoístamente solo para gastar en sí mismos, pero hay otros que dicen supuestamente humildemente, no necesito sino lo básico, pero es que la Biblia no nos llama a vivir así, la Biblia nos llama a vivir dando, ayudando, siendo generosos, dándonos a nosotros mismos. Y nosotros debemos tener para dar, tanto en vida, en tiempo, en dinero muchas veces cuando se requiere. Con la muerte en la cruz de Jesucristo, Dios nos enseñó que el amor es dar. El amor es darse a uno mismo y eso implican cosas importantes en nuestra vida. Implica tres cosas que la cultura egoísta de este tiempo no está dispuesta a hacer. Primeramente, darse a uno mismo implica compromiso. El amor es un compromiso que exige entrega. Y sin compromiso, pues no hay verdadera entrega. En una sociedad donde el amor ha sido tergiversado, hay un verdadero rechazo hacia el compromiso. Y esto lo único que manifiesta es que el mundo no ama, sinceramente, no ama realmente, porque no está dispuesto a comprometerse. El mundo no está dispuesto a tener un compromiso. Lo segundo que implica darse a uno mismo es el sacrificio. Uno no se puede dar a sí mismo sin sacrificio. El amor siempre exige sacrificio y negación. Cuando un hombre ama a su mujer, por ejemplo, y la hace su esposa, de ahí en adelante le va a dedicar sus esfuerzos, su trabajo, su tiempo, es decir, su vida. Y si miramos el caso de la mujer, pasa lo mismo. Cuando se entrega a un hombre, ella le dedica su tiempo, su esfuerzo, sus talentos, su vida. Cuando tenemos hijos, pasa exactamente lo mismo. Los que hemos tenido hijos sabemos que exige sacrificio, exige entrega. De recién nacidos, por ejemplo, son pocas las horas que dejan dormir los muchachos, ¿no? Porque lloran, porque se despiertan y uno de padre está ansioso con el recién nacido. Y realmente es una entrega. Y cuando vemos que pasa el tiempo, seguimos los padres entregándonos, dedicando nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestras madrugadas a nuestros hijos. ¿Y qué me dicen cuando los hijos son tercos y obstinados? Los padres tenemos que castigar, tenemos que aconsejar, tenemos que reprender. Y eso no es agradable. No es agradable reprender, castigar. Eso no es agradable para un padre. Pero tiene que hacerlo porque lo ama, porque ama a su hijo. Y cuando toman malas decisiones, ¿qué hacemos los padres? Los padres sufrimos con él, ¿o no? El amor es entrega. El amor es dar. El amor exige negación. El amor exige sacrificio. Lo mismo sucede con el amor fraternal. Estamos en un proceso de crecimiento en la fe. Somos pecadores redimidos. Estamos en un proceso de santificación, dice la Biblia. Y estamos llamados no solamente a ser pacientes con el proceso de santificación de mi hermano, sino a colaborar con ese proceso, aunque eso nos cueste sacrificio, aunque tengamos, como dice la Biblia, que ser pacientes. El amor implica sacrificio y negación y por eso el corazón egoísta del hombre no quiere amar de verdad. Prefiere ese falso amor, esa fantasía a la que le llaman amor hoy en día. Pero el verdadero creyente está llamado a amar de verdad. Lo tercero que implica el darse a uno mismo es la humildad. La soberbia nos hace exigir, pero la humildad nos permite entregarnos a nosotros mismos. Si no creemos que nuestro hermano es como nosotros, pues no vamos a poderle brindar amor, no nos podemos dar. Si nos creemos nosotros superiores a los demás, pues como dice la Biblia, nos engañamos a nosotros mismos. Y nunca podremos cultivar una relación apropiada de amor fraternal.
El orgulloso siempre está peleando, si ustedes han dado cuenta, siempre está exigiendo, siempre está humillando, siempre está criticando, siempre está viendo las faltas de los demás, pero no las suyas propias. El soberbio vive pensando que los demás son la causa del problema y no se da cuenta que el problema es el mismo. Por eso la Biblia en nuestras relaciones fraternas nos manda a considerar al prójimo como a superiores a nosotros mismos. Y eso es un concepto desafiante para nuestro orgulloso corazón. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 8. Miren este texto tan hermoso. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo, en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Miren cómo este texto resume lo que hemos estado hablando. El amor es dar, es darse a uno mismo. El modelo, ¿quién es? Cristo, ¿cierto? El modelo de entrega es Cristo. Y dice el apóstol Pablo que haya ese mismo sentir en nosotros. Que nosotros también nos podamos despojar de nosotros mismos. Que nosotros también podamos sentir amor los unos por los otros. Que nosotros también podamos expresar el amor los unos por los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y ese es el amor. Miren que estamos diciendo que debemos ser humildes. El orgullo no nos permite darnos de esa manera. El orgullo nos hace exigir, el orgullo nos hace incluso molestos para nuestro prójimo. Y en este primer punto, Juan nos enseña que el creyente practica el amor fraternal siguiendo un ejemplo. ¿El ejemplo de quién? De Cristo. ¿En qué Cristo fue un ejemplo de amor? En que Él se entregó a sí mismo. En que Él se dio a sí mismo. Nosotros también debemos amar con entrega. Y eso implica obviamente compromiso, implica sacrificio y implica humildad. Lo segundo que vemos en este texto es que los creyentes practicamos el amor fraternal conforme a la ley. Ese es el segundo punto de nuestro estudio, conforme a la ley. Estamos preguntándonos cómo ama el creyente, cómo expresa el creyente el amor fraternal. Decimos conforme a la ley, el segundo punto. El apóstol continúa el texto en el versículo 17 diciendo, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Miren la pregunta que hace el apóstol, ¿no? ¿Cómo morará el amor de Dios en este hombre? Textos como este muchas veces son usados para hablar de la compasión hacia las personas que están pasando un momento difícil. Pero en realidad, si nosotros analizamos lo que el apóstol está escribiendo aquí, él no está apelando a los sentimientos y las emociones de la iglesia para que colaboren, para que se ayuden, sino lo que está haciendo el apóstol aquí en este texto es apelando a la ley. Lo que él nos está dando aquí es una palabra que saca de la ley, un mandato que saca de la ley. La ley de Dios es la que exige que en momentos de necesidad nosotros los creyentes ayudemos al hermano. Recordemos que el resumen de la ley es el amor. Juan está hablando de amor y él está diciendo, si realmente amamos debemos hacer lo que la ley dice, ¿no? Siempre ha habido momentos de necesidad que requieren la acción del pueblo de Dios y la ley
La ley se encarga de esas situaciones. Por ejemplo, en la antigüedad, cuando en un hogar moría el padre de familia, no solo era una carga emocional, porque obviamente se ha muerto un ser querido de la familia, sino que significaba una pérdida económica grave, significativa, ya que el padre o el hombre, el esposo, era el principal proveedor del hogar. Entonces, cuando moría el padre, la situación de la familia era muy difícil. ¿Qué quedaba después de la muerte de un hombre casado con hijos? Pues quedaba la viuda, ¿cierto? La mujer viuda y los hijos huérfanos, que quedaban en una condición grave que requería la ayuda del pueblo de Dios, mientras obviamente ellos se organizaban, se reorganizaban en sus vidas. Venían teniendo el sustento de su padre, de su esposo, pero ahora que murió, pues lo que hay que hacer es reorganizar, replantear la vida. Y mientras hay ese cambio, ese tiempo en donde cambiamos las cosas y ya dejamos de depender solamente del esposo y empieza a haber una provisión diferente, pues en medio de ese lapso de tiempo, la iglesia o el pueblo de Dios debía encargarse, debía ayudar a la viuda y a los huérfanos. Y por eso la ley se encarga básicamente de recordarnos esa responsabilidad con la viuda y con los huérfanos que en ese tiempo quedaban totalmente desprotegidos. Entonces la ley ordenaba tener en cuenta esas situaciones y tomar acción. Juan dice que no podemos cerrar contra estas personas nuestro corazón. ¿Por qué? No es un asunto emocional, sino porque la Biblia nos ordena hacerlo, encargarnos de la situación. Porque Dios en la ley nos enseña que debemos hacerlo. Y si no lo hacemos, estamos actuando en contra de la ley y en contra del amor. Y es lo que nos está diciendo Juan aquí. Juan no está apelando a las emociones. Hay personas que dan por emoción, pero Juan no nos está llamando a dar por emoción. Nos está llamando a dar conforme al principio bíblico de la ley de Dios. Deuteronomio 24, 20 al 22. Miren cómo la ayuda al prójimo debía estar en el corazón del pueblo de Dios. Dice, cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Mire, 3 situaciones que exigían la ayuda del pueblo de Dios. Dice, cuando vendimes tu viña, no rebuscarás tras de ti. ¿Serán para quiénes? Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Miren cómo el Señor ordenó que el pueblo de Dios apartara parte de su cosecha para dejarlo al huérfano, a la viuda, al extranjero. Es muy importante porque esas personas quedaban en una condición muy desfavorable y era necesario ayudarles mientras que ellos obviamente ponían en orden sus finanzas y hacían lo que tenían que hacer. Y en este punto hay 2 cosas que no debemos confundir, mis hermanos. Primeramente, no podemos confundir la ayuda que se prestaba al pobre con asistencialismo, ¿no? Esa es una cosa muy diferente lo uno que lo otro, ¿no? La ayuda permite que una persona pueda salir de una mala situación. Cuando una persona está en una mala situación, el pueblo de Dios está llamado a ayudar para que mientras sale de esa situación, y eso lo vemos en los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Vemos a Pablo ayudando a la iglesia de Jerusalén porque había una situación específica. Obviamente cuando se acabó esa situación específica, cuando la iglesia en Jerusalén pudo estar estable, pues ya se cesó ese suministro de ayuda, porque obviamente lo que la Biblia nos llama es ayudar, ¿no? Entonces, eso es muy importante, no confundirlo uno con lo otro, porque la ayuda permite a una persona o a una iglesia salir de una mala situación. En cambio, el asistencialismo hace que las personas se vuelvan perezosas. ¿Qué es el asistencialismo? Es cuando nos encargamos de sustentar constantemente. La Biblia no nos llama a ser asistencialista, nos manda a ayudar, ¿cierto? Asistencialismo es estar
dando y dando constantemente, y eso obviamente ya no contribuye al bien de la persona, sino le hace perezosa, le hace ociosa, porque sabe que otro le va a dar y otro le va a suplir su necesidad. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces, muy importante no confundir la ayuda con el asistencialismo. Y otro punto importante que no debemos confundir es dar por emociones con dar por principios. Con las emociones nos pueden engañar, ¿o no? ¿Cierto? ¿Cuántas veces no ha venido una persona contando una historia triste y usted le da porque le movió sus emociones? Y luego usted se da cuenta que esa persona no era lo que decía, que le engañó, ¿cierto? Y que lo único que hizo fue manipular sus emociones para tener un beneficio. Muchas veces las personas son así, vienen con un cuento, a las iglesias sobre todo vienen con cuentos muy tristes y muy tremendos, y la realidad es que después uno se da cuenta, le hablan, le dicen, le muestran que esa persona no es lo que parece, y muchos se dejan engañar. Entonces debemos tener cuidado. Nosotros no damos, los creyentes no damos por emociones, damos por principios. Recordemos, Juan no estaba apelando a las emociones del pueblo de Dios, sino al principio bíblico, a la ley. Con las emociones nos pueden engañar, con los principios no. El creyente no da por emociones o sentimientos, el creyente da conforme a los principios eternos, infalibles, inmutables de la palabra de Dios. Hay muchas situaciones donde lo que la Biblia nos dice es que no es apropiado dar. Imagínense ustedes, no es apropiado dar. Por ejemplo, cuando ayudamos a una persona que está pecando o que va a hacer algo malo, y nosotros le ayudamos con dinero, con nuestro esfuerzo, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos participando de un pecado ajeno? Así dice la Biblia. Estamos participando de un pecado ajeno. Otra situación donde la Biblia nos dice que no debemos ayudar es cuando dice que no demos nuestras perlas a los cerdos. Hay situaciones donde no debemos nosotros prestar ayuda. Entonces, como vemos, nosotros no damos por emoción, damos por principio. Damos por principio. A través del tiempo, mis hermanos, si nosotros nos damos cuenta, se ha distorsionado el significado del amor y las implicaciones del amor. Muchos piensan hoy en día que amar implica, por ejemplo, tolerar lo malo, ¿cierto? Implica no corregir, implica encubrir el pecado, como si amar fuera encubrir el pecado, como si amar fuera tolerar lo malo, como si amar fuera dejarse guiar por los sentimientos, por las emociones, y no por la ley de Dios. Muchas veces, en muchos contextos, la ley de Dios es contraria al amor, supuestamente. Pero nosotros, ¿qué hemos aprendido? Nosotros hemos aprendido que el cumplimiento de la ley es el amor. Para muchos, el amor y la ley son polos opuestos. El amor y la ley de Dios son polos opuestos. Pero nosotros hemos aprendido que el cumplimiento de la ley es el amor. Lo que Juan está diciendo es que el creyente no ama como lo siente, ¿cierto? O como bien le parezca, sino que el creyente ama conforme a los principios bíblicos que son infalibles, que son eternos, que son inmutables. Y esos principios no son la expresión de la sabiduría o de las emociones humanas, sino que son la expresión de la verdad y la justicia absoluta de Dios. Por ejemplo, nosotros amamos a nuestros hijos cuando los criamos en la disciplina y la amonestación del Señor. Es lo que dice la Biblia. Nosotros amamos a nuestros hijos cuando los criamos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Y no cuando los consentimos. Consentir a un hijo no es amarle. Ojo, consentir a un hijo no es amarle. La Biblia dice que el que consiente a su hijo, después él lo avergüenza a uno. Nosotros tenemos el ejemplo del amor que es Cristo. Y nosotros estamos llamados a amar como la ley de Dios nos dice. Y en ese sentido, los padres amamos a nuestros hijos amándolos y criándolos en la disciplina y la amonestación del Señor. Hay mamás, por ejemplo, que les da pesar levantar a sus hijos temprano, porque dicen pobrecitos, ¿cierto?
Pero deberíamos sentir pesar, no de levantarlos temprano, sino de que cuando ellos crezcan sean ociosos y por esa ociosidad tengan que aguantar hambre. Eso sí es triste, ¿cierto? Nosotros les amamos quedándolos en la disciplina de la amonestación del Señor. Los hijos aman a sus padres conforme a la ley. ¿Cómo aman los hijos a los padres conforme a la ley? Pues honrándolos, obedeciéndoles, como dice el quinto mandamiento, ¿cierto? Si no les obedecen, pues no les están amando, ¿cierto? Si no los honran, pues están mostrando que no les aman como dice. Pero hoy en día mostrar amor al padre o a la madre es darle un regalo el día del padre y de la madre. Pero ¿de qué sirve un regalo en una fecha si en el diario vivir no hay amor expresado en obediencia, en sujeción, en respeto? Porque hoy en día los hijos pierden el respeto por sus padres y le hablan como a cualquiera. De la misma manera, amamos a nuestro hermano en Cristo, ayudando cuando él lo necesita, animándolo en sus desánimos, pero también amonestándolo cuando así lo requiere la situación. Y en muchas ocasiones lo correcto es negarse incluso a asistir al hermano para enseñarle a él a depender de sí mismo. Muchas veces las personas se vuelven conchudas con la ayuda que se les brinda. Y entonces ahí es el momento de decir ya no más. Porque el hermano le hacemos un bien cuando le enseñamos a valerse por sí mismo. Le hacemos un bien cuando le enseñamos a trabajar por sí mismo, a buscar su propio sustento. Le hacemos un mal cuando lo estamos alcahueteando su pereza, su ociosidad. Entonces nosotros debemos amar no conforme a nuestros sentimientos, no conforme a nuestras emociones. Tenemos una ley de Dios que nos dirige en cuanto al amor. Dice Romanos capítulo 15, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. Y miren este texto lo importante. Miren cómo nos amamos, amonestándonos. Amonestar es llamar la atención. Ojo, porque a veces pensamos que la palabra exhortar es la que nos usamos para llamar la atención, pero la palabra exhortar tiene que ver más con animar. Pero esta palabra amonestar es cuando nos llamamos la atención. Y Pablo dice algo muy interesante. Pablo dice que debemos amonestarnos, pero con bondad. Ojo, con bondad, no con soberbia. Con conocimiento de la palabra de Dios y no con sentido común. Muchos aconsejan, amonestan con sentido común. Pero nuestra amonestación, nuestro consejo tiene que ser con conocimiento de la palabra de Dios. Nos amamos incluso cuando nos amonestamos. En nuestro texto, Juan termina ese versículo haciéndose una pregunta. Si alguien se profesa creyente, pero no ama a su hermano conforme a lo que la ley manda, la pregunta es, ¿cómo podemos creer que el amor de Dios mora en el corazón de este hombre? ¿Cómo podemos creer que realmente el amor de Dios está en su corazón? Y eso en realidad sería una contradicción. Decir que que el amor de Dios está en nuestro corazón y no amar a nuestro hermano como la Biblia manda, pues es una contradicción. La realidad es que si una persona no ama conforme a la ley de Dios, no puede decir que el amor de Dios mora en él. Es decir, no puede decir que ha sido salvado. Recordemos que ese es el punto del apóstol Juan. Juan nos está enseñando a discernir entre el creyente verdadero y el falso. Y aquí nos dice que una persona que profesa ser creyente, pero no ama a su hermano conforme a la ley, pues está mostrando que no es un creyente verdadero. Los falsos maestros gnósticos no practicaban el amor fraternal conforme a la ley. Ya vimos cómo sus enseñanzas y sus acciones eran contrarias a la ley de Dios y por ende contrarias al amor. Ellos no podían decir con verdad que habían sido redimidos por Cristo cuando en su diario vivir expresaban odio, expresaban rencor hacia los hermanos que predicaban el verdadero evangelio, llenaban de cizaña la iglesia, contendían entre sí,
Juan nos está ayudando a discernir. Nos está enseñando a discernir. Juan capítulo 13, versículo 35. Miren lo que dice. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, lo dice Jesús. ¿Cómo? Si tuvierais amor los unos por los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, el que tienen amor los unos por los otros. Juan nos está enseñando en este segundo punto que los creyentes practicamos el amor fraternal no de cualquier manera, ni según nuestro parecer, sino conforme a la ley de Dios y a sus principios eternos, inmutables e infalibles. Y que una persona que profesa ser creyente, pero no ama conforme a la ley de Dios, está demostrando con sus actos que miente. La pregunta ¿es la manifestación de nuestro amor conforme a la ley de Dios? ¿Es la manifestación de nuestro amor conforme a la ley de Dios? Ahora, el tercer punto de nuestra enseñanza, recordemos que estamos preguntándonos cómo ama la iglesia o cómo manifiesta la iglesia el amor fraternal. Nuestro tercer punto es de hecho y con verdad. De hecho y en verdad. El apóstol continúa el texto en el versículo 18 diciendo: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es la tercera manera en que vemos aquí que el creyente manifiesta el amor fraternal. Y en este versículo Juan comienza hablándonos de cómo no debemos amar, ¿cierto? Y usa dos expresiones sinónimas. ¿Cuáles son? ¿Sí se dan cuenta ya en el texto? No debemos amar ni de palabra ni de lengua. Pero, ¿qué nos quiere decir el apóstol con estos dos términos? De lo que está hablando aquí el apóstol es de la manera de expresar amor. El amor verdadero se expresa de manera integral, completa, con todo lo que somos y no simplemente con palabras, no simplemente con la lengua, como dice él. Las palabras son una correcta manera de expresar amor. No podemos decir que expresar el amor con palabras es malo o es falso, no. Solamente estamos diciendo que no es lo más importante o la manera más apropiada de hacerlo, ¿cierto? Las palabras son una correcta manera de expresar amor. Y hay personas que lo hacen de una manera maravillosa, como muchos poetas, escritores, compositores de canciones, expresan el amor con sus palabras de una manera maravillosa. Pero las palabras no pueden ir solas, porque entonces serían palabras vacías, serían pura apariencia. Y es a eso a lo que se refiere el apóstol. El amor, que es solo palabras, no es un amor correcto, no es el amor verdadero. Esa clase de amor es el amor vacío, que involucra solamente el esfuerzo de la lengua y nada más. Es lo que quiere decir el apóstol aquí en este texto. En contraste, el apóstol nos llama a amar de una manera integral, completa, una manera que involucra todo nuestro ser, y específicamente nos describe ese amor en dos expresiones. ¿Cuáles son esas dos expresiones ahí en el texto? La primera es que el amor del creyente debe ser de hecho, dice el apóstol. De hecho. No importa qué tan hermosas sean las expresiones de amor que salen de nuestros labios, si no van acompañadas de hechos, de acciones coherentes con ese amor que profesamos, pues son vacías. Y es lo que se reprocha en muchas personas que saben declamar hermoso, que saben hablar precioso, pero que manifiestan una realidad muy contraria, ¿no? No es que la poesía esté mal, pero cuando el amor es solo poesía, pues no sirve para nada, no es real, ¿cierto? Es solo palabras, como dice el apóstol. Y esto aplica para las diferentes clases de amor que hay. Por ejemplo, ser un padre amoroso no es algo meramente económico, no es un asunto simplemente de suplir una necesidad económica, porque muchos engendran hijos y lo que hacen es responder económicamente y piensan que con eso como que ya cumplieron, ¿no? Ya cumplí porque yo estoy dando mi cuota, yo estoy sustentando. Pero el verdadero amor de un padre por sus hijos se evidencia en un genuino interés por ellos, no solo en suplir las necesidades físicas. Debe haber un genuino interés por ellos.
Debe dedicarles tiempo. Si somos padres, dediquémosle tiempo. Alguno dirá, pero pastor, hoy en día es poco el tiempo que nos queda libre. Sí, pero de ese tiempo que nos queda libre, dediquemos un tiempo importante para nuestros hijos. Si hemos tenido hijos, hay que dedicarles tiempo. Hay que estar dispuestos para ellos, hay que enseñarles, hay que disipularlos e incluso disciplinarlos. Porque hoy en día los padres muchas veces ni tiempo tienen de disciplinar a sus hijos. El amor se manifiesta integralmente, no solamente respondiendo económicamente. La esposa ama a su esposo respetándolo, honrándolo, cumpliendo el propósito de Dios de ser la ayuda idónea para él. Es lo que dice las Escrituras. Y el esposo ama a su esposa siendo un buen líder, estando a la cabeza como debería estar, tratándola con amor, con respeto, como a vaso más frágil, sosteniendo, protegiendo, ayudando, animando en momentos de dificultad. Esa es una expresión de amor sincera. Es amar con hechos, no solo con palabras. Y lo mismo aplica para el amor fraternal del que nos está hablando aquí el apóstol Juan, que debe manifestarse con hechos puntuales, que debe manifestarse con acciones que propendan por el bien de mi prójimo, de mi hermano. Romanos capítulo 12, versículo 10, miremos lo que dice hasta el 18. Miren cómo el apóstol Pablo nos habla del amor con acciones, con hechos, como dice el apóstol Juan. Dice Romanos 12, 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros. El amor es honrar, ¿cierto? Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay cosas que requieren diligencia con los hermanos, atendámoslas. Eso es amar. Bien que no le está hablando al pastor nada más, está hablando a todos nosotros. Si hay un enfermo, si hay una situación grave, seamos diligentes, lo que está diciendo, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, dice la Biblia. Es decir, cuando servimos a nuestro hermano, ¿qué estamos haciendo? Sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. Suframos con el que sufre, oremos con el que necesita oración. Eso es amar. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, la ayuda de la que nos está hablando Juan en momentos específicos de necesidad. Bendecid a los que os persiguen. Miren, bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis, gozaos con los que se gozan. Estamos hablando del amor fraternal, ese es el contexto. Cuando nuestro hermano nos hace mal, bendigámoslo. Gocémonos con los que se gozan. Llorad con los que lloran, dice el apóstol Pablo. Nosotros nos debemos afligir con la aflicción de nuestro hermano. Unánimes entre vosotros, no altivos, lo que hablamos hace un momento. El orgullo nos hace altivos y no nos permite amar. Dice, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Miren, eso es muy importante. No paguemos mal por mal. Así no se puede amar fraternalmente. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y el apóstol Pablo sigue escribiendo allí acerca del amor fraternal. Pero démonos cuenta que todo esto que aquí nos dice el apóstol Pablo, son hechos. Son acciones. Mire que en ningún momento nos llama a buscar palabras hermosas que decirle a nuestro prójimo, sino que nos manda a movernos en acciones coherentes con el amor a nuestro prójimo. Acciones que impliquen el deseo, el anhelo del bien de nuestro prójimo. Esa procura del bien de nuestro prójimo desinteresada. Pero el apóstol también nos exhorta a amar con otra expresión, ¿no? Y es la expresión verdad. Dice que debemos amar en verdad. Y esta expresión sugiere que hay amor falso. Hay amor que se aparenta, hay amor que se finge, hay amor que no es real.
Cuando dice que amemos, en verdad está diciendo que hay amor que no es legítimo, que no es real. Y ese amor falso es el que el mundo expresa, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el amor falso del mundo permea toda la sociedad, ¿no? Un amor hipócrita, un amor que no es real. El amor falso se aparenta con palabras y muchas veces hasta con hechos que se ejecutan pero sin un verdadero interés en el bien de la persona. Ese falso amor se aparenta por un interés egoísta o solo por cumplir un deber o un requisito, ¿no? Entonces hoy vemos en la sociedad muchas expresiones de amor, ¿no? Muchas expresiones de estima, pero que en realidad no son verdadera estima ni verdadero interés, sino que muchas veces son interés propio, ese egoísmo camuflado de amor, ese egoísmo camuflado de interés por nosotros. Y Juan nos está llamando la atención para que no nos dejemos engañar. Esa clase de amor falso era la que expresaban los falsos maestros gnósticos y es la misma que expresan los falsos maestros en el día de hoy. Los falsos maestros usan lisonjas, nos hablan bonito, nos exaltan. Si usted tiene algún lugar importante dentro de la congregación, si tiene algún privilegio dentro de la congregación, pues le echan a usted muchas flores, le hablan acerca de lo bien del que lo hace, le exalta, pero todo eso no es amor verdadero. Todo eso son lisonjas que pretenden engañar a las personas inmaduras. Los falsos maestros nos llenan de elogio, pero nos quieren meter una falsa doctrina. Romanos capítulo 16, versículo 17, dice la palabra del Señor: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Miren, que os apartéis, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, ojo, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. El apóstol Pablo nos amonesta en cuanto a la sinceridad del amor. En cuanto a la sinceridad del amor. Primeramente nos llama la atención acerca de este amor falso, para que nosotros estemos atentos y no nos dejemos engañar. Pero también nos llama la atención a nosotros con este texto, al decirnos que hay muchos que profesan ese amor, pero son falsos. Y luego en Romanos capítulo 12, versículo 9 dice, mire el mandamiento del Señor en este texto, es igual al que hace Juan en nuestro texto. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El mundo ama con fingimiento. El mundo ama con un amor falso, que no es sino egoísmo camuflado. El mundo nos quiere engañar haciéndose pasar por alguien que realmente se interesa por nosotros. Pero Dios nos dice que nuestro amor no puede ser igual al del mundo. No puede ser amor con fingimiento. Otra traducción dice, el amor sea sin hipocresía. No podemos ser hipócritas. No podemos ser solamente una fachada de amor. Porque entonces estaríamos amando como el mundo. Debemos tener un verdadero interés. Debemos tener una verdadera procura del bien de nuestro prójimo. Una desinteresada procura del bien de nuestro prójimo. No hemos sido llamados a aparentar amor los unos con los otros. No hemos sido llamados a vernos como una fraternidad que se ama, sino hemos sido llamados a amar verdaderamente. Así que en este tercer punto, el apóstol Juan nos enseña que el amor fraternal del creyente debe ser mucho más que solo palabras. Debe ser diferente al del mundo. Debe ser mucho más que solo palabras. No puede ser solo apariencia, no puede ser solo fachada, no, señor. Estamos llamados a amar de una manera integral. Y eso involucra nuestro ser. Todo nuestro ser, no solamente las palabras. Nuestro amor fraternal debe manifestarse en acciones que procuran el bien de nuestros hermanos. Y debe ser sincero, sin apariencias, sin falsedad.
El amor del creyente debe ser real, no puede ser como el mundo. No podemos ser como el mundo porque entonces estaríamos siendo contrarios a la ley de Dios y al amor. Así que mis hermanos, Juan nos enseña en este texto acerca de cómo practicamos nosotros los creyentes el amor fraternal. Y yo quisiera concluir esta enseñanza resumiendo lo que el apóstol nos ha enseñado. Primeramente, el creyente practica el amor fraternal siguiendo un ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El de Cristo. El ejemplo de Cristo que se entregó a sí mismo. Así nosotros debemos amar, con entrega. Y el hecho de darse a uno mismo con entrega implica compromiso, implica sacrificio, implica humildad. Por eso el mundo no quiere amar sinceramente, por eso el mundo prefiere aparentar amor. Lo segundo es que los creyentes practicamos el amor fraternal no de cualquier manera. No según nuestro propio parecer o nuestro propio criterio, sino según la ley de Dios, conforme a los principios eternos, infalibles e inmutables de la ley de Dios. Y que una persona que profesa ser cristiano, pero no ama conforme a esa ley, pues está demostrando con sus actos que miente. Y por último, que el amor fraternal del creyente debe ser mucho más que solo palabras. No puede ser apariencia, no puede ser como el amor del mundo. Estamos llamados a amar de una manera integral, que involucra todo nuestro ser. El amor fraternal debe manifestarse entonces en acciones que procuran el bien de nuestros hermanos. Y debe ser sincero, sin apariencia, sin falsedad. Estamos llamados a amar de verdad. La pregunta es, ¿estamos amando siguiendo el ejemplo de Cristo? Ese ejemplo de entrega, de darse a sí mismo. ¿Estamos amando de esa manera? ¿Practicamos el amor fraternal conforme a la ley de Dios? ¿O conforme a nuestros propios criterios? A nuestra forma de pensar. ¿Es nuestro amor fraternal sincero o es solamente palabras, apariencias? ¿Cómo estamos amando? ¿Cómo estamos amándonos los creyentes aquí en esta congregación, los unos a los otros? ¿Cómo estamos practicando ese amor? ¿Estamos siendo pacientes? ¿Estamos amonestándonos, animándonos? ¿Estamos confrontándonos también? ¿Estamos ayudándonos? ¿Estamos sirviéndonos los unos a los otros, como dice la palabra de Dios? Mis hermanos, yo quiero que terminemos este tiempo en oración, primeramente dándole gracias a nuestro Dios por su amor perfecto, su amor que nos trajo salvación, y pidiéndole que nos ayude a seguir ese ejemplo del amor fraternal, a poder vivir el amor fraternal conforme a la ley y hacerlo de una manera real, sincera. Les invito a que oremos. Amado Señor, hoy te damos gracias por esta enseñanza que tú nos regalas hoy. Padre, delante de esas palabras que tú nos enseñas, tenemos que reconocer que no amamos conforme al ejemplo. Perdónanos cuando nuestro amor es un amor sin entrega. Es un amor sin compromiso, Señor. Perdónanos cuando nuestro amor por nuestro hermano, por nuestro prójimo, no es como el tuyo, Señor. Cuando evitamos el sacrificio, cuando evitamos, Señor, amar de verdad. Perdónanos. Limpia nuestro corazón, Señor, y ayúdanos. Muchas veces amamos conforme a nuestro criterio, pero no al criterio bíblico. Decimos que amamos y manifestamos amor conforme a lo que a nosotros nos parece y no como la ley lo manda. Perdónanos, Señor, y límpianos. Y ayúdanos, porque muchas veces nuestro amor, como dice el apóstol Juan, es aparente, pero no es real. No se manifiesta de manera real, sino simplemente es apariencia. Perdónanos. Limpia nuestro corazón, Señor. Gracias porque tú nos has amado con ese amor verdadero, ese amor eterno. Y ayúdanos. Ayúdanos a seguir el modelo. Ayúdanos a seguir ese modelo de amor que es Cristo. Ayúdanos a entregarnos de la manera que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amar conforme a tu palabra. Ayúdanos a ser sinceros en nuestro amor, a ser verdaderos, reales, Señor. Te damos gracias, Señor, por este texto y te pedimos perdona nuestros pecados. Límpianos
y ayúdanos a amar fraternalmente como tu palabra nos enseña este día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.